Muy buenas noches, amados hermanos, amadas hermanas. Cuánto gozo nos da que podamos reunirnos a través de las redes sociales para compartir un devocional más de la primera iglesia bautista de San Salvador. Hoy es martes 22 de abril del año 2025 y vamos a desarrollar el tema que la violencia engendra violencia en su segunda parte. Ya hicimos uno antes de la Semana Santa y hoy es la conclusión de ese mismo tema. La violencia engendra violencia, no da un resultado bueno, sino todo es absolutamente negativo y por esta razón debemos evitarla al máximo posible, empezando por supuesto en la propia casa, en la familia, en el vecindario y después se extiende hasta el lugar de estudio o de trabajo, la sociedad entera, la nación entera, y de la nación esperamos que se extienda hasta el mundo entero. Nos sirve de base el Evangelio de Juan en su capítulo 2, los versículos del 13 al 17. Voy a leer para ustedes Evangelio de Juan, capítulo 2, los versículos 13 al 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Queremos darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos das a cada instante, por la oportunidad de estudiar tu palabra, no con tanta profundidad, pero un poquito de profundidad, la suficiente para que comprendamos el mensaje que tu Espíritu Santo inspiró al autor sagrado, para que nosotros lo pongamos por obra, que será beneficioso para todos y para darte la honra y la gloria que solo tú te mereces. Suplicamos tu bendición para todos nuestros hermanos que están con quebranto de salud, para que se la restaures al 100%. Hay muchos miembros de nuestra iglesia que están con quebranto de salud. Tú los tienes en el pensamiento y en tu corazón. Y nosotros igualmente. Y por esta razón estamos pidiendo que les des tu bendición, que les ayudes a recuperar totalmente su salud. En donde quiera que esté el dolor, la causa del sufrimiento físico, que tu Espíritu Santo irradie su poder sanador y les restaure la salud al 100%. Danos tu bendición económica, nuestros bolsillos están debilitados. Danos tu bendición a los que necesitan trabajo. Danos tu bendición en alguna posesión material. Son necesidades las que estamos pidiendo que tú suplas, no deseos, de ninguna manera es así. Ayúdanos, Señor, danos tu bendición para que nosotros compartamos la bendición tuya con todas las familias de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amados hermanos, amadas hermanas, ya hicimos una reflexión relativa a evitar la violencia en el marco de las ideas que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces debemos demostrar que somos nuevas criaturas, que vivimos de acuerdo a los valores del reino de Dios, a lo que en el ambiente donde Dios es el rey se le da mucho valor. Y en ese ambiente donde Dios es el rey, es por supuesto donde Dios reina.
Y ese es el mensaje central de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino de Dios. Ya existe dentro de nosotros, pero tenemos que sacarlo. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de amar hasta entregar la vida por los demás. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de perdonar. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de ser humildes. Dentro de nosotros tenemos la capacidad de dialogar para superar cualquier conflicto, sin necesidad de recurrir a la violencia. ¿Qué engendra más violencia? Como lo hemos visto a lo largo de la historia humana, desde que Caín mató a su hermano Abel. Hay una especie de gen. Hablando en términos de informática, tenemos un chip, un microcircuito que nos hace violentos en el habla, en los gestos, en las acciones. Empiezan en la casa desde nuestra niñez y la vamos cultivando a lo largo de la vida. Y si llegamos a ocupar un cargo de importancia en la dirección nacional de cualquier país, o si llegamos a ocupar un lugar privilegiado en el poder económico, entonces podemos dictar guerras, ya sea de invasión a otros países para robarles sus recursos naturales, o para eliminar a los que consideramos enemigos por su forma de pensar, sentir y actuar, porque gobiernan la sociedad de manera diferente. Entonces toda esa violencia que causa tanto dolor, destrucción, luto, pérdida de vidas humanas, daños irreparables en la infraestructura económica, comercial, agrícola de cada nación, todo eso comienza en casa, siendo un niño pequeñito, como Adolfo Hitler y otros más lo fueron. Fueron niños que fueron cultivando esa violencia a lo largo de la vida. Y miren ustedes qué terrible lo que se produce con una sola mente violenta. El mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el reino de Dios, elimina la violencia y nos hace pacíficos, y no solo pacíficos para nosotros mismos, sino pacificadores, para ser sembradores de paz en cualquier ambiente donde nos desenvolvamos. En algún momento de su vida, sirviendo públicamente a la humanidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo también usó de violencia, como este caso en que purificó el templo de Jerusalén. Estaba molesto, y por lo menos en 5 pasajes registrados en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo está molesto visiblemente, como en Mateo 23, cuando expresa palabras fuertes en contra de los fariseos y los escribas, que eran sus rivales religiosos extremos, que creían que con el cumplimiento estricto de la ley de Moisés se acercaba al Mesías prometido, al Cristo prometido, y no pudieron ver en nuestro Señor y Salvador Jesucristo la nueva revelación de parte de Dios. Como el autor de Hebreos lo ha expresado magistralmente en el capítulo 1, Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Pero los herodianos, los fariseos, los escribas, los saduceos, los celotas, los esenios, no pudieron ver, junto a una gran cantidad de población en la época de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a la nueva revelación de parte de Dios
para la especie humana, no solo para el pueblo judío. Y por esa razón, de manera violenta, terminaron con él y con su ministerio público. Entonces, amadísimos hermanos y hermanas, en el ambiente donde Dios es el rey, allí no hay violencia de parte de nadie, ni de la persona cristiana, ni de la familia cristiana, ni en la iglesia cristiana. Y en una sociedad, en un país que se llama cristiano, tampoco debería haberla. Pero es curioso, además de contradictorio, que los países que se denominan, que se nombran, que se llaman a ellos mismos cristianos, son los países que más guerras producen en el mundo entero, ya sea con ánimo de lucro, ya sea para eliminar a rivales políticos, por intereses mezquinos, en fin, una serie de males que nos recuerdan la urgencia de predicar el evangelio del reino de Dios. En Mateo 24, versículo 14, nuestro Señor y Salvador Jesucristo le enseñó a los discípulos que hasta que el evangelio del reino sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Así que, amadísimos hermanos y hermanas, como les he dicho tantas veces, el fin del mundo, que nosotros llamamos así, no está viniendo hasta que no prediquemos el evangelio del reino de Dios. En este marco de ideas de predicar sobre el evangelio del reino de Dios y ser pacificadores, es que se enmarca esta reflexión que hoy concluimos en que la violencia engendra violencia. En el marco de las actividades de la Semana Santa, que ya terminó con el domingo de resurrección, el domingo pasado, pero esta semana que se le llama de Pascua por la fiesta de Pascua, la fiesta de independencia, la fiesta de la liberación de la esclavitud en Egipto del pueblo de Israel, es que estamos haciendo estas reflexiones. Voy a comenzar diciéndoles que el miércoles 22 de marzo del año 2016, la organización separatista de la República Vasca, conocida mundialmente por las iniciales ETA o ETA, anunció que el viernes 24 de marzo de 2016 iniciaría un alto al fuego definitivo. Es decir, ya no quería seguir existiendo más esa organización llamada terrorista por las Naciones Unidas y por muchos países del mundo entero. Ese proceso de paz que empezó en marzo de 2016 fue uno de los episodios más complejos, pero también significativos de la historia contemporánea, historia reciente de nuestro tiempo en España. Esa organización terrorista, ETA, que en su idioma son las iniciales de Euskadi Ta Askatasuna. Esa organización terrorista fue fundada en el año 1959, hace 66 años, y luchó hasta 2016 por la independencia del País Vasco y otras regiones de la zona norte del territorio de España y la zona sur del territorio de Francia. Pero su medio, su metodología, su herramienta principal con la que luchó para liberarse del dominio de Francia y de España fue la violencia. Y así, a través de la violencia, querían alcanzar sus objetivos políticos o para gobernar su nación vasca. Este conflicto, amadísimos hermanos y hermanas, dejó miles de muertos en esas decenas de años que la organización terrorista vasca ETA
estuvo actuando. Dejó miles de heridos y un dolor profundo en la sociedad española principalmente. Así que el proceso de paz que empezaron en el año 2016, que culminó en la disolución de la ETA, porque ya estaban viejos los que habían iniciado o que habían seguido con esa metodología violenta, ocurrió la disolución de la ETA en el año 2018. Fue un camino largo, sinuoso, difícil, hacia el fin de una de las luchas más sangrientas en Europa. En aquellos días puedo recordar bien, y algunos mayores de edad también recordarán bien, que el mundo estaba alegre, porque esta organización llevaba muchísimos años realizando atentados contra España y contra Francia, países que los habían dominado durante 500 años y por la fuerza los habían conquistado. Algo de este malestar también se experimenta en Barcelona, un reino que fue conquistado por el reino de Castilla y que impuso su idioma, el castellano que nosotros hablamos aquí. El reino de Castilla se impuso a otros reinos vecinos y ahora se llama España. El reino de Castilla. Y Barcelona hace poco quería liberarse del dominio de España. Ustedes pueden recordarlo, la historia más reciente de esta de la ETA que les estoy mencionando. Incluso aquel Pep Guardiola, que fue entrenador de fútbol del equipo Barcelona durante muchos años y hoy ha seguido destacando en otros países y otros equipos de fútbol de Europa, él estaba a favor de la liberación de Barcelona del Reino de España, y ellos por ellos mismos son una nación con todas las de la ley, con su territorio delimitado, con su población, con su conjunto de leyes, con su idioma, con su gobierno, y una de las economías prósperas que puede ser independiente de toda España. En época de aquel presidente de apellido Rajoy, pero por supuesto no lo dejaron. Pero son rencores que el Barcelona contra el Real Madrid, porque es el equipo de la ciudad capital del Reino de Castilla, entonces esa rivalidad se mira en el fútbol, que nosotros aquí en El Salvador y en otros países del mundo sufrimos cada vez que juega el Real Madrid contra el Barcelona, porque no solo es un equipo contra otro equipo de fútbol, sino años de historia de dominio del Reino de Castilla, de la ciudad capital Real Madrid contra Barcelona. Así que el anuncio de la disolución de la ETA y la posterior ejecución de ese anuncio fue fruto de un diálogo, oigan bien, amados hermanos y hermanas, de un diálogo, de una negociación. Estos son valores del reino de Dios. En el ambiente donde Dios es el rey, se le da mucho valor al diálogo para superar los conflictos, cualquiera que sean, como el de Israel contra Palestina, como el de Rusia contra Ucrania y de cualquier país del mundo, y entre los esposos y esposas, papás e hijos, hermanos de carne y sangre, hermanos de la iglesia. La metodología no es la división, no es el pleito, no es el rencor, no es la separación, es el diálogo y la negociación. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7 está escrito: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, diálogo y negociación. Entre tanto que vas caminando con el otro al alguacil, antes que el problema se haga más grave y el alguacil te meta a la cárcel y después tengas que contratar un abogado y gastar todo tu dinero en eso y te volvás enemigo rival del otro. Este mata a uno de allá, el otro de allá mata a uno de aquí, y eso es la de no terminar. Como las pandillas rivales aquí en nuestro país, que fueron pandillas que nacieron en los Estados Unidos de Norteamérica y después se separaron porque
los de la calle 13 o la 18, no puedo recordar cuál de las dos calles, allá en la zona este de Los Ángeles, estado de California, los Estados Unidos de Norteamérica, querían hacer un trato con otra pandilla que se llama la Mara M de México, y unos de una calle estaban de acuerdo y los otros no estaban de acuerdo, y a partir de ahí se hicieron rivales hasta el día de hoy. Todos esos pleitos pueden terminar por el diálogo y la negociación, algo a lo que en el ambiente donde Dios es el rey, en el reino de Dios se le da mucho valor, al diálogo y la negociación. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto. Son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí en El Salvador repetimos una frase: al mal paso, darle prisa. ¿Para qué detener tanto el conflicto que se va haciendo más grave cada vez? Mejor solucionarlo pronto. Palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que el gobierno socialista del primer ministro de España, que equivale más o menos al presidente de nosotros, en aquellos días era José Luis Rodríguez Zapatero, y con él se logró la disolución de la ETA, un proceso que había empezado algunos años atrás. El 11 de marzo de 2004, 12 años antes que la ETA anunciara que se desarmaría, en España y Francia tomaron en cuenta a la ETA para platicar con ellos, porque había iniciado una serie de atentados extremistas islámicos que nosotros les llamamos árabes, que su religión es el Islam. Cuando atacaron el metro de Madrid, tal vez ustedes recordarán, en represalia porque los españoles habían invadido Irak junto a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, como ya esa forma violenta de conseguir objetivos políticos estaba poniéndose de moda, entonces fue que el gobierno de España decidió mejor dialogar con la ETA, que nunca querían, sino que los odiaban. Y así fue posible dejar de lado la violencia para superar ese conflicto. Y todos los conflictos de cualquier naturaleza son posibles mediante el diálogo y la negociación, así como lo pregona desde hace 2000 años el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y que los cristianos y cristianas deberíamos de ser los mejores abanderados del diálogo y la negociación para superar cualquier conflicto. Por eso para mí es vergonzoso cuando cristianos, cuando iglesias enteras se suman a la guerra, apoyando a Israel en contra de Palestina, o a este país en contra de aquel otro. No, hermanos, no, hermanas. Nosotros somos pacifistas y somos pacificadores. Nosotros confesamos como Señor al Príncipe de la Paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así lo anunció Isaías capítulo 9. 800 años antes que naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Dios el Padre había puesto en boca del profeta Isaías que nuestro Señor y Salvador Jesucristo sería el Príncipe de la Paz. Y nosotros como cristianos y cristianas, si estamos a favor de la guerra y de la violencia, entonces no somos cristianos. Somos seguidores del Dios Marte, el Dios de la guerra, de los romanos, pero no de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que tener mucho cuidado. Hay que leer apenas un poquito por encimita, surfeando, como dice el hermano Otoniel Pleites, por encima de la cresta de la ola, la parte más alta de la ola. Con solo que leamos la Biblia así en Mateo 5, nos daremos cuenta que nosotros somos pacificadores y pacifistas, y no agentes de guerra. Así que es una lástima también
que nuestro Señor y Salvador Jesucristo nunca tuvo oportunidad de sentarse alrededor de una mesa y dialogar con los escribas, con los fariseos, con los herodianos, con los saduceos, con los esenios, con los apocalípticos. Eran grupos religiosos de su época. Y ponerle fin a un sinnúmero de abusos que ocurrían en el pueblo de Israel y en el mundo entero. Estos grupos religiosos estrictos que después del exilio en Babilonia creían que el cumplimiento estricto de la ley de Moisés los llevaría a que Dios los premiara enviándoles al Mesías en hebreo, al Cristo en griego, y que restaurara el reino de Israel así como lo tuvieron una vez con David y Salomón. Eran tan estrictos en el cumplimiento de la ley que para dar su diezmo, los escribas, los fariseos, los sacerdotes del templo contaban las hojitas pequeñitas del eneldo para dar el diezmo de las hojitas. Contaban los cominos más delgaditos que un granito de arroz para dar el diezmo exacto del comino. Y el Señor Jesús, por supuesto, no estaba de acuerdo con esto de ser tan rigurosamente estricto, que fuera más importante un animal que atender en la salud a un ser humano. Y estos dirigentes religiosos fueron tornándose violentos en contra de nuestro Señor Jesús y terminaron su ministerio público y la vida de nuestro Señor Jesucristo de manera violenta también, promoviendo la crucifixión por parte de los romanos hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En ese marco de confrontación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo acusaban falsamente de algunas cosas. Y en el estudio anterior les dije varias cosas de las que lo acusaban, y hoy voy a mencionar dos nada más. Pero, ¿por qué lo acusaban falsamente? Porque la interpretación que tenían los escribas y fariseos era diferente de la interpretación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El texto sagrado es el mismo, la interpretación es la diferente. Se los he repetido y hoy lo repito una vez más. La Biblia es una sola. Traducciones, versiones, hay sin número. Pero es un solo texto sagrado en hebreo, es un solo texto sagrado en griego del Nuevo Testamento y el hebreo del Antiguo Testamento. Pero la interpretación, la forma de interpretar, los medios a los que se llega una interpretación, las herramientas utilizadas para hacer una interpretación de la Biblia, eso es lo diferente. Y por eso hay bautistas históricos como nosotros que tenemos nuestras raíces antes de la Reforma Protestante, hace 500 años. Hay bautistas cuadrangulares, hay bautistas conservadores, hay bautistas del Evangelio completo, hay bautistas amigos de Israel y hay bautistas que no se relacionan con ningún otro bautista, son bautistas independientes. Y pentecostales, o que le dan énfasis a los dones del Espíritu Santo, sin número. Metodistas, presbiterianos, católicos romanos, adventistas del séptimo día, que también en alguna medida ocupan la Biblia, gnósticos cristianos, reformados, episcopales, luteranos. Es un abanico de nombres y de apellidos denominacionales. Y todo eso ocurre por la interpretación diferente que hacemos de la misma Biblia. Y este punto de la hermenéutica en griego, de la interpretación en español, es lo que marcó el punto de división que se tornó violenta en contra de nuestro Señor Jesucristo.
Lo acusaban de quebrantar el sábado, el día de reposo. Lo acusaban de violentar el sábado o día de reposo. Lo acusaban de irrespetar el sábado o el día de reposo. Vámonos a los textos bíblicos. Evangelio de Marcos capítulo 2, versículos 23 al 28. Para que comprobemos en nuestra propia Biblia que una de las acusaciones en contra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cuarta de las tres anteriores que ya les mencioné, esta es la cuarta, era la de quebrantar el sábado, y el que irrespeta el sábado merece la muerte por lapidación o la muerte a pedradas. Marcos 2 del 23 al 28. Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas de trigo. Un día de reposo, estaba prohibido hacer eso por cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Más estricto que el texto mismo eran los escribas, los fariseos y los demás que ya mencioné. Entonces los fariseos le dijeron: mira, porque hacen en el día de reposo lo que no es lícito, lo que no está permitido. Pero él les dijo: oigan bien la interpretación de nuestro Señor Jesucristo de los textos del Antiguo Testamento. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban. Y los que estaban con el Señor Jesús eran 200 mercenarios. Mercenarios son personas de otro país, filisteos, cananeos, paganos, a los que David, huyendo del rey Saúl, les pagaba del dinero que le cobraban obligatoriamente, como las pandillas de hoy. Si no me das esta cantidad de dinero, te mato. Abigail es una mujer que le salvó la vida a su esposo Bolo, que no quiso pagar la mal llamada renta que David y sus mercenarios le habían llegado a cobrar. Y la mujer protegió a su marido borracho y le dio más del dinero de la renta que le estaba pidiendo a David. Le dio uvas, le dio vino, le dio comida, le dio dinero. Y ahí el rey David quedó prendado, no solo de la belleza de Abigail, de la inteligencia de ella. Y cuando murió el marido de Abigail, David ya era rey, ya no era pandillero de aquellos días, sino que era rey, y en esa calidad todas las mujeres son del reino de él, son de él, y mandó a llamar a Abigail y la tomó por esposa. Entonces, con esos mercenarios, esos 200 hombres armados, que era un ejército numeroso para hace 4.000 años o 3.000 años mínimo, esos mercenarios entraron al templo de Jerusalén. No se podía entrar ni a los patios. Y David con aquellos mercenarios se metieron al templo y se comieron los panes de la proposición que solo los sacerdotes podían comer. Eso era un sacrilegio que merece la pena de muerte. Darle un uso que no es el uso sagrado a algo que ha sido destinado para un fin sagrado, los panes de la proposición, ameritaba la pena de muerte. Y David, con aquellos mercenarios paganos, filisteos y de otras nacionalidades, se comieron los panes de la proposición. ¿Pero por qué lo hizo? Por hambre. Esa es la interpretación de nuestro Señor Jesucristo. Pero los cumplidores estrictos de la ley no tienen que trabajar en día de reposo porque es pecado. Así le dicen algunos cristianos a los miembros de su iglesia: no, usted que tiene tienda, ciérrela el domingo porque el domingo es para el Señor. Y el que le dice que cierre la tienda no le da el dinero que deja de ganar el dueño de la tienda. Ahí vea cómo hace, pero usted tiene que producir suficiente de lunes a sábado para que el domingo usted tenga cerrado y adore al Señor en el templo. Son fariseos modernos.
Oigan lo que dijo el Señor Jesús. Por hambre uno puede cometer un sacrilegio, porque es más importante satisfacer el hambre que satisfacer la prescripción religiosa. ¡Ah! Eso le dolía a los oídos. Le taladraban los oídos a los escribas y a los fariseos porque no podían tolerarlo. Esa nueva revelación de parte de Dios en Jesucristo. No. Lo que hemos hecho así durante 200 años desde que regresamos de la esclavitud en Babilonia. El cumplimiento estricto de la ley de Moisés. Y tus discípulos están cortando espigas en día de reposo. Espigando, sacando, quitándole el ollejo al granito y comiéndoselo. Eso está prohibido con pena de muerte. Y el Señor Jesús les hace una interpretación diferente del día de reposo. Hoy, en nuestro tiempo, hay unos que son adventistas del séptimo día y el día de reposo ellos no trabajan. Prefieren no ir a trabajar, no ganar dinero, no ir a estudiar. En cualquier colegio que estudien, si hay actividad de intramuros, del Día de la Tierra que estamos celebrando hoy, no van a las celebraciones porque la religión no se los permite. Hay otros que son los testigos de Jehová que no cantan el himno nacional ni la oración a la bandera. Y ellos se pueden quedar quietos y estar de pie, pero no cantar el himno nacional porque lo consideran pecado. Ni repetir la oración a la bandera. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo que se llame oración a la bandera, porque la oración se hace a Dios y la bandera no es Dios. Entonces se puede llamar letanía a la bandera, oda a la bandera, poema a la bandera, poesía a la bandera, recitación a la bandera. Cualquier nombre le puede dar la Asamblea Legislativa aquí en nuestro país y no llamarle oración a la bandera, porque la bandera no es Dios, pues. Pero llegar al extremo de no cantar el himno nacional, ni repetir la oración a la bandera, o no donar sangre para salvarle la vida a otra persona porque está prohibido, porque han leído que en la sangre está la vida. Pues sí, eso es cierto. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué diría sobre donar sangre? Es más importante cumplir la prescripción religiosa de ellos. Es la interpretación de ellos. No es la interpretación de Dios. Dios es el Dios de la vida, que promueve la vida, que defiende la vida, que alimenta la vida. Ese Dios es el que no está de acuerdo con la guerra. Entonces el Señor Jesús es la nueva revelación de Dios. Y aquellos no pudieron tolerar esa nueva revelación de parte de Dios. Es que así lo hemos hecho siempre. No me vengas con cuentecitos de interpretación. Mejor matémoslo. Y eran los dirigentes más religiosos, estrictos que había en el pueblo de Israel. Bueno, los esenios eran más estrictos que los fariseos todavía. Así que el Señor Jesús, Marcos capítulo 3, versículo 25, pero Él les dijo, ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, aquellos 200 mercenarios? ¿Nunca leísteis cómo David, el líder número 2 del pueblo de Israel, porque el número 1 es Moisés, que los liberó de la esclavitud en Egipto? El líder número 2, David, ¿nunca leísteis lo que hizo David? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los mercenarios que con él estaban, paganos de otro pueblo que peleaban la guerra de David porque David les pagaba? Eso es un mercenario. Alguien pelea una guerra que no es de él, pero la pelea porque le pagan. Y también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, para que el hombre descansara. Y no el hombre fue hecho por causa del día de reposo, para que cumpla las prescripciones del día de reposo. No, el día de reposo es de beneficio para el ser humano, para su descanso que necesita. Hasta Dios descansó. No es el hombre esclavo del
día de reposo y las prescripciones estrictas que han hecho ustedes, sino el día de reposo es esclavo del ser humano. Por tanto, el Hijo del Hombre, el único título que nuestro Señor Jesús se dio a Él mismo, no aceptaba Mesías ni Cristo, nada. El Hijo del Hombre de el libro del profeta Ezequiel. El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El Señor Jesús manda el día de reposo. Y hay gente que es cristiana y dice que el día de reposo nos manda a nosotros. Vale. Segundo ejemplo, Evangelio de Marcos capítulo 3 del 1 al 6, de la acusación de quebrantar el día de reposo y que por eso merecía la pena de muerte en contra de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 3 del 1 al 6, léalo en su propia Biblia, hermanos y hermanas. Otra vez entró Jesús en la sinagoga. La sinagoga era el lugar de estudio de la ley de Moisés y donde se alababa a Dios, donde se enseñaba a leer a los niños la ley de Moisés. El libro de texto era la ley de Moisés, institución que nació después del regreso de la esclavitud en Babilonia. Y el rabí era el encargado de esa sinagoga, donde hubiera 12 familias judías, donde hubiera 12 hombres judíos. Tenía que haber una sinagoga para que todos aprendieran la ley de Moisés y que no volvieran a cometer el mismo pecado por el cual Dios los había castigado con la esclavitud en Babilonia. Había veces que en la región no había 12 familias, pero había 10, 10 era el mínimo. 10 hombres, 10 familias judías. Con 10 era suficiente para poner una sinagoga. El Señor Jesús entró en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano, inmóvil, paralizada. No podía trabajar. Se creía que estaba siendo castigado por algún pecado que hubiera cometido él o sus papás. Ezequiel, allá en Babilonia, les dijo que nadie recibe el castigo del papá, ni del abuelo, ni del bisabuelo. La persona que peca, esa es castigada. El hijo no lleva el pecado del papá, así que eso de la maldición generacional, entre comillas, eso no existe en la voluntad de Dios. Existió en los 10 mandamientos. Yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres y los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación. Y así se mantuvo hasta la esclavitud en Babilonia, cuando el pueblo se quejó: ¿qué chiste tiene que mi papá pecó y yo he nacido esclavo aquí? Fueron los pecados de mi papá, los pecados de mi abuelo y los pecados de mi bisabuelo. Entonces Dios dijo: tiene razón el pueblo. Ezequiel le presentó la queja del pueblo esclavizado a Dios, y Dios dijo: a partir de hoy ya no se dirá más este refrán en el pueblo de Israel. Los papás comieron las uvas agrias o ácidas y los hijos tienen el dolor de dientes. Yo les digo en salvadoreño: mi papá se comió la melcocha y a mí me salió la caries. ¿Qué tiene de chiste que a mí me salga la caries y el que le tenía que salir era mi papá porque él se comió la melcocha? Entonces dijo el profeta Ezequiel allá en la esclavitud en Babilonia: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre. Eso de la maldición generacional es un cuento pasadísimo de moda. Desde la esclavitud en Babilonia ya no es así. Dios dijo: borrón y cuenta nueva. El alma que peque, esa muere. Nadie lleva el castigo del pecado del papá, ni del abuelo, ni del bisabuelo. Así que creían que aquel hombre de la mano seca, como el ciego de Juan capítulo 9, que nació ciego. ¿Quién pecó?, le dicen los mismos discípulos: él, el ciego, o sus papás. Ay, dice el Señor Jesús, estos discípulos son cabeza dura, no han entendido lo que enseñó el profeta Ezequiel hacía cientos de años antes. Así que entró en la sinagoga y había un hombre que tenía seca una mano y le acechaban, andaban detrás de él a ver en qué lo pescaban para acusarlo y liquidarlo, para ver si en el día de reposo le sanaría. Era pecado sanar el día de reposo porque era considerado trabajo, pero sacar a un buey de la barranca, eso no era pecado. Miren ustedes, valía más un animal que un ser humano. Entonces el Señor Jesús, sabiendo que lo acechaban y que estaba en la sinagoga, en lugar de estudio de la ley, interpretación de la ley y cantar alabanzas a Dios,
le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Era de manera circular, bonita la sinagoga, no se necesita micrófono. Todos sentados alrededor, así en graditas, todos oyen perfectamente la voz. Le dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo a los que lo acechaban y a todos los que estaban presentes en la sinagoga: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? Fíjense cómo es la interpretación del Señor Jesús. Ya lo hemos desarrollado en la escuela bíblica dominical. Las normas de conducta de vida en sociedad para el cristiano: si las dos cosas que va a hacer son malas, haga la menos mala. Si las dos cosas que va a hacer son buenas, haga la más buena, el bien mayor y el mal menor. Esa es la norma de conducta de los cristianos y cristianas cuando ya no hay más que dos alternativas. Si las dos alternativas son malas, haga la menos mala. Si las dos alternativas son buenas, haga la más buena, el bien mayor y el mal menor. Y usted actúe por los dictados de su conciencia. Así que les dijo: es lícito hacer bien o hacer mal los días de reposo. ¿Qué está permitido? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban porque el Señor Jesús los había puesto entre la espada y la pared. No tenían alternativa. Hacer el bien en el día de reposo, dar la vida. Entonces Él le estira la mano, le restaura la mano, le sana la mano seca que el hombre, para que pudiera trabajar y mantener a su esposa y a sus hijos. Entonces, fíjense bien, el Señor Jesús había hecho algo extremadamente bueno. Había dado vida, promovido vida, sustentado vida, otorgado vida, no solo al hombre, a la familia del hombre. Es el Dios de la vida, no es el Dios de la muerte, el Dios de la guerra, el Dios de la violencia, no. Miren enojado al Señor Jesús, hermanos y hermanas. No vengan con ese cuentecito y que no es el Hijo de Dios. Sí es el Hijo de Dios, pero se enojaba siendo 100% hombre también. Y los pastores también nos enojamos y los pastores también nos enfermamos. Somos seres humanos, no somos ángeles ni somos dioses. Somos seres humanos como cualquier otro, que tenemos un llamamiento a predicar el evangelio. Eso es diferente. A dar el mejor ejemplo a los cristianos, eso es diferente. Pero en determinado momento nos enojamos también. ¡Ay, sí! ¡Y es pastor! ¡Menos mal que es pastor! ¡Ay, sí! ¡Hermano pastor! El Señor Jesús se enojaba. Les voy a dejar de tarea que subrayen 5 veces donde el Señor Jesús se ha enojado. Que lean Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aquí dice clarito el Evangelio de Marcos, capítulo 3, que estoy leyendo del 1 al 6. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, porque no se atrevieron a hablar, a contestarle la pregunta que les había planteado, porque estaban, como decimos en El Salvador, fritos. Estaban entre la espada y la pared. Cualquier cosa que contestaran, estaban viendo que el Señor Jesús tenía razón en lo que hacía, pero aún así lo acusaron falsamente y le quitaron la vida con violencia. Mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, que el faraón de Egipto es el prototipo, el ejemplo del cual siguen todos los demás de corazón duro. Le dijo al hombre: extiende tu mano, en imperativo, en orden. Y él la extendió. Y la mano le fue restaurada sana. Pero oigan bien la reacción de los fariseos. Fíjense bien, hermanos, hermanas. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos, los seguidores del rey Herodes, que eran religiosos estrictos también. Los fariseos y los herodianos hicieron un complot contra el Señor Jesús para destruirle, para matarle. Y apenas estamos en el capítulo 3 de Marcos.
Y son 16 capítulos. Al puro principio del ministerio público del Señor Jesús ya habían decidido matarlo porque no podían tolerarlo, porque venía con una enseñanza nueva, una revelación nueva de parte de Dios a través de Cristo. No la pudieron tolerar. Es como cuando nosotros interpretamos la Biblia así. Es que así lo hemos hecho durante 800 años. Si eso no importa, la interpretación puede estar mala. Hay normas, hay reglas, hay leyes para la hermenéutica o la interpretación de los textos, no solo bíblicos, también El Quijote de la Mancha, Los 100 años de soledad y cualquier género literario, la parábola, la sinécdoque, la anécdota, la fábula, la novela, el cuento, la leyenda, la narración, tienen normas para interpretarse. Y la Biblia también. Y uno ahí de sobrado, de crecido, yo así lo he interpretado. Y hay algunos que dicen, yo según mi corto entender, a mí lo que me da en el corazón Dios es tal y tal cosa, aunque esté torcido. Quinto y último ejemplo, ¿por qué mataron a nuestro Señor Jesucristo en esta semana pasada que acabamos de recordar, el Viernes Santo? Por la interpretación, ahora ya no es del texto bíblico, ahora es de la historia del pueblo de Israel. Esto es hermoso. El Señor Jesús, bendito sea Dios por todos los siglos. Es hermosa la interpretación del Señor Jesús sobre la historia del pueblo de Israel. Lucas nos va a servir de base o de ejemplo. Lucas capítulo 4 del 24 al 29. Y añadió, de cierto os digo, cuando el Señor Jesús introduce su enseñanza con esta frase, amén legusi en griego. Amén. Esto es firme, esto es seguro, esto es una base sólida, esto es una base firme, aquí puede descansar tu fe. Y había veces que el Señor Jesús decía, amén, amén os digo. En el castellano de la Reina Valera de 1960, de cierto, no de cierto con S, de cierto con C, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En Nazaret no pudo hacer muchos milagros, 2 o 3 milagritos, donde él se crió desde los 4 hasta los 30 años. Cuando empezó su ministerio público ya salió de Galilea y de Nazaret, de Galilea. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Y en verdad, otra vez la frase, de cierto, amén os digo, y en verdad os digo. Oigan bien la interpretación de la historia del Señor Jesús para todos aquellos de ustedes que creen que Israel es la niña de los ojos de Dios y que a Israel nadie lo puede destruir porque es la niña de los... Eso fue en tiempo pasado. Ya no es el Israel del año 2025, el Israel de hace 2000 años, en época del Señor Jesús. No es el Israel del Antiguo Testamento. Este es otro pueblo. Son otras personas que han adoptado el nombre y viven en el territorio. Oigan bien, léanlo en su propia Biblia. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel. ¿A dónde dice el texto bíblico? En Israel. Muchas viudas había en Israel, el pueblo escogido de Dios, la niña de los ojos de Dios, al que pondría por cabeza y no por cola, pero como no cumplió, no obedeció, Dios lo castigó y le quitó el reino a ellos y se lo dio a otro pueblo que se llama iglesia. Y si la iglesia no hace la voluntad de Dios, pues a la iglesia también le va a quitar el reino y se lo va a dar a otro pueblo que lo trabaje como se debe. Esas son palabras de Cristo, no son inventos ni interpretaciones mías. Oigan bien, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses
y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de esas viudas israelitas fue enviado el profeta Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón, zona norte del territorio del pueblo de Israel. La mujer sirofenicia que le fue a pedir el favor que le sanara a su hija endemoniada y le dijo: yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, no a los perros. El Señor Jesús revestido de judío. Y la mujer le dijo: sí, Señor, pero aún los perritos se comen las migajitas, le dijo. Lo que no quiere tu propio pueblo en Nazaret, donde te criaste, esas migajitas dame a mí para que mi hija sea sana. Y el Señor Jesús fue impresionado por la fe de aquella mujer. Y el centurión romano pagano, esclavista, explotador, que tenía dominado al pueblo judío, con la sandalia romana en el cuello, el pueblo judío pagaba los impuestos a Roma. Y un centurión tenía más fe que todos los israelitas que vivían en aquellos días en el pueblo, en el territorio de Israel. Ni en todo Israel, dijo el Señor Jesús, he hallado tanta fe. El hombre le dijo: ni siquiera vayas a mi casa, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra. El hombre centurión romano tenía fe que con solo pronunciar la palabra del Señor Jesús a la distancia podía sanar a su esclavo. Ni en Israel he hallado tanta fe, dijo el Señor Jesús. Así que el profeta Elías a ninguna viuda del pueblo de Israel, sino a la de Sarepta de Sidón, paganos, los que están en guerra ahorita, que Israel contra Palestina, los sirios, ahí es donde fue enviado el profeta Elías, a una mujer pagana. Vean ustedes cómo la interpretación de la historia del pueblo de Israel para el Señor Jesús es total y absolutamente diferente de los dirigentes religiosos de aquellos días y los de nuestros días. Pero si por todavía no les ha quedado claro, les voy a dar un segundo ejemplo, un segundo gancho al hígado que le sacó el aire a todos los judíos de aquellos días y a los de hoy. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio, los que los habían dominado y conquistado muchas veces. Y aquellos sanó el Señor, Dios el Padre Celestial, el profeta Eliseo. Es decir, que ¿a dónde está que Israel es la niña de los ojos de Dios, que te pondré por cabeza y no cola, que el pueblo escogido? Mentira. El poder de Dios no está contenido dentro de las cuatro paredes del territorio de Israel, como el poder de Dios tampoco está contenido dentro de las cuatro paredes de nuestra iglesia, ni de nuestra denominación. Dios puede manifestarse por fuera con quien quiera, como quiera, cuando quiera, de la forma que quiera. Dios no es privilegio de nosotros, exclusivo de nosotros. No lo tenemos encerrado en el templo como los judíos en Jerusalén. El Señor Jesús dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. La salvación es universal. El poder de Dios es para beneficio de la especie humana, no solo para nosotros. A mí sí me oye Dios, yo tengo conecte con el de arriba. Son frases que a mí me taladran los oídos cuando las escucho. Y oigan bien lo que ocurrió con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa forma de interpretar la historia, que ustedes no son el pueblo escogido. Oigan bien, al oír estas cosas, todos, sin faltar uno, todos en la sinagoga se llenaron de ira. El extremo, la hipérbole, lo superlativo del enojo. Todos se llenaron de ira en la sinagoga por haber visto la manifestación de bendición allá primero en el capítulo anterior, y ahora por la interpretación que hace de la historia del pueblo judío. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad a empellones de la sinagoga. Fíjense ustedes,
los más religiosos, como unos bautistas que en una sesión de negocios terminaron dándose puñetazos. La semana pasada un amigo mío, mecánico automotriz, me envió un video de unos pastores que se dieron de puñetazos peleándose por el dinero, el diezmo y la ofrenda de la iglesia. Bien santitos y... bah, me dijo el mecánico, que no le vaya a pasar a esto a usted, hermano Luis, me dijo. Y me mandó el video. Ya se terminó el tiempo, amadísimos hermanos y hermanas. Y lo fueron a despeñar al Señor Jesús. Lo querían matar en el mismo momento sin hacerle juicio ni nada. Y hay muchos pasajes más, hermanos, hermanas. Ya no puedo leer, ya no quiero extender este tema para el otro martes. En Lucas 4 del 42 al 43, Lucas 7 del 20 al 23, Lucas 13 del 31 al 33, y en Mateo 23, 25, nuestro Señor Jesucristo sigue con lo mismo, y aquellos violentos terminan violentamente. El ministerio público de nuestro Señor Jesús, el día viernes de Pascua, la fiesta de independencia de los judíos, de la liberación de la esclavitud en Egipto, y matan al Hijo de Dios. Así que nosotros vamos a terminar la violencia hoy, hermanos, hermanas, empezando por nuestra propia casa, porque tiene consecuencias graves para las víctimas que sufren la violencia, los niños y la sociedad. Hay problemas de salud mental. Nosotros no hemos sido atendidos en salud mental desde la época de la guerra aquí en nuestro país, ni la de 1932, ni la década de los 80 aquí en nuestro país. Y andamos con cada loco detrás del volante, en los carros, en el tráfico, el pleito, el disparo, el machete, la señal con los dedos, la mala palabra, esposos contra esposas, esposas contra esposos, como que son sus enemigos, se tratan, los papás contra los hijos, los hermanos de carne y sangre, los compañeros de estudio, los compañeros de trabajo. ¿Qué esperanzas tiene Rusia e Irak, Israel y Palestina? Hay que ser pacificadores, hay que ser pacifistas. Y la violencia debe terminar empezando por nosotros. A veces hay lesiones psicológicas, lesiones físicas, heridas psicológicas, heridas físicas. Hay vergüenza, hay miedo, hay dependencia económica. Así que, amadísimos hermanos y hermanas, es importante terminar la violencia hoy, empezando por nosotros mismos, en nuestra propia casa, en nuestra propia familia, en nuestro vecindario, en nuestro lugar de estudio, en nuestro lugar de trabajo. Que termine hoy la violencia. Hay formas de terminar la violencia. Si ustedes quieren crecer en conocimiento, lean en la red de internet. Es curioso que aquí en nuestro país terminó la guerra y se pusieron un montón de ventas de armas de fuego. Bueno, las normas sociales, culturales, las costumbres adquiridas desde la niñez violentas deben de terminar, y nuestra iglesia el mejor ejemplo. Que Dios le dé su bendición a cada uno de ustedes conforme a su propia necesidad. Que seamos pacifistas, pacificadores, seguidores del Príncipe de la Paz. Que la violencia termine en todas sus formas, empezando en nuestra propia casa. Ambiente seguro para nuestros niños y niñas. Que las generaciones que vienen detrás de nosotros sean pacifistas y la guerra desaparezca de nuestro planeta. Haciendo la paz con Dios mediante Cristo. Oigan bien, haciendo la paz con Dios, porque estamos en guerra a causa de nuestro pecado. Haciendo la paz con Dios por medio de Jesucristo, tenemos paz con Él y con todos los hombres y mujeres del mundo. Así sea.